Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a una nueva clase asincrónica, espero que hoy sí hagan la tarea. Este, vamos a seguir trabajando como les había dicho, ¿sí? A partir de los testimonios de la semana pasada presenciales que compartimos, la hermana Nora y Elena, ¿sí? Me gustaría que después de haber compartido un poco las emociones que nos provocó su compartir, su testimonio, podamos tratar de reflexionar en sus palabras, ¿sí? Poder tratar de sacar conclusiones sobre la fe y sobre el proceso de fe. Este, Mi intención es mandarles este videito para poder explicitarles algunas cuestiones de lo que yo logro interpretar, de lo que ellas compartieron y de mi experiencia previa acompañando a otra gente respecto a la fe, ¿sí? Y poder después trabajar con un material, un apuntecito, unas 10 páginas para que ustedes puedan leer y completar un poco lo que yo pueda decirles acá, digamos, ¿no? Un aspecto teórico. Y les mando el archivo, ¿sí? Para que hagan la primera instancia evaluativa, ¿sí? Cerrando el eje 1. Bueno, respecto a los testimonios, si se dieron cuenta, seguramente mi pedido para ellas dos fue que puedan compartirnos su experiencia de fe, ¿sí? Y sin embargo ellas hablaron de sus vivencias, de su experiencia, de su papá, de su mamá, de la catequesis, de Dios, pero de lo que le enseñaron de Dios, del papá que le mostraba las escenas de la iglesia en la época medieval, etcétera, etcétera, ¿no? Nos hablaron de su vida, este, y eso es lo primero que hay que señalar, me parece a mí, ¿no? La fe es la vida, vivida desde una perspectiva de fe. Esa es la cuestión, ¿no? Cuando uno habla de fe, habla de la propia vida. No habla de algo volado, de una teoría, de una reflexión, ¿no? Cuenta su experiencia vital. Y quizás eso es, ¿no? Jesús, ¿se acuerdan? Habló con la samaritana de su vida, de sus necesidades biológicas, afectivas, espiritual. No hablaron de cosas raras ni nada de eso. Eso es quizás lo primero a rescatar, ¿no? La fe es la vida vivida de una manera, ¿sí? Segundo, que me parece en esto del proceso de fe que venimos hablando, sí, evidentemente, por ejemplo, en Elena está muy claro cómo su imagen de Dios se fue transformando, ¿no? Tenía una imagen de Dios que le venía de la mamá, una imagen de Dios que le impartía a su papá, como de un Dios juez, castigador, juzgador, y después la síntesis que ella logró hacer con los años, los procesos. Tuvo una catequista que se acuerdan que dijo que no la ayudó mucho, que ella le significó todo un proceso interior cambiar su imagen de Dios, ¿no? Un Dios que la quiere feliz, ¿no? Y la quiere libre. Y cómo ella se iba sorprendiendo a medida que iba descubriendo este verdadero rostro de Dios, ¿no? Entonces la fe como un proceso, como veníamos viendo, ¿no? Elena tuvo que poner en duda una imagen de Dios juez para encontrarse con un Dios amor, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos, ¿no? La fe se construye entre dudas y certezas, en esa búsqueda. Y que hay falsas imágenes de Dios que tienen que morir, ¿no? La fe como un proceso, ¿no? La fe que es la vida, la fe como un proceso y la fe que nos modifica la existencia, ¿no? Fíjense cómo alteró la vida de Elena su experiencia de Dios, ¿no? Tanto que ella termina siendo un profesorado de ciencias sagradas, ¿no? O sea, ella siendo profesora de francés, al encontrarse con esta verdadera imagen de Dios, decide hacer un profesor de ciencias sagradas para conocer más de Dios y poder darlo a conocer. O sea, la fe no es algo que sea en la vida, pero que no me toque, no me afecte, no me altere, no me cambie, ¿no? Sin duda que la va a ir transformando. Me va haciendo tomar decisiones, optar, ¿sí? Por ejemplo, en la hermana, ¿no? Bueno, voy a dar catequesis para los chicos discapacitados. Y ella había estudiado para trabajar con chicos discapacitados, ¿no? Fíjense cómo la fe va acompañando nuestras opciones personales, más allá de la fe, sino en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Y importante esto, ¿no? Dios nos acompaña a cada uno, esa es la fe, Dios acompañándonos. Y como cada uno es, y se dieron cuenta el proceso de fe de la hermana, no tiene nada que ver con el proceso de fe de la Elena, ¿no? Súper diferentes. A pesar de tener algunas coincidencias, algunas cosas en común, en esto de que es procesual, en esto de un Dios amor, en esto de que
Dios impacta en la vida mía. Sin embargo, hay marcadas diferencias, ¿no? La hermana, un proceso de fe súper tranquilo, pausado, progresivo, ¿no? Me gustaba ir a catequesis, me llevaban a misa los domingos, me invitó una amiga a dar catequesis en la parroquia veía de lejos a esta hermanita, fui a dar catequesis para los chicos discapacitados, me, no, con ustedes no lo contó, pero bueno, los procesos también afectivos que la fueron llevando a ella a descubrir que podía tener una vida consagrada, ¿no? Esto que Jesús pide todo mi tiempo, no una parte de mi tiempo, como dijo ella. Un proceso muy sereno, muy progresivo, ¿no? En cambio, en el de Elena, pobre, dando saltos, ¿no? Y tiene una cara de Dios, y de repente la moneda se le da vuelta así, se le vuelve a dar vuelta para el otro lado, y como que va más así. Dios con Elena fue más de, bueno, da vuelta a la página. A ver, avanzar de a poquito no podemos, porque tenemos que borrón y cuenta nueva, flaca. Este no soy yo, ¿no? Fíjense cómo Dios nos acompaña a cada uno en nuestra situación, en nuestra personalidad y en nuestra vida con nuestro contexto, ¿no? Y actúa a través de un montón de mediaciones humanas, experienciales, intelectuales, emocionales, pero no son Dios todas esas cosas, son las mediaciones que Él usa para encontrarse con nosotros, ¿no? Una cosa que me parece importante, hablando del proceso de fe y pensando en ellas dos y en otra gente que he tenido la posibilidad de acompañar y en mi mismo proceso, a mí me gusta pensar que hay como un cierto esquema en la experiencia, en el proceso creyente de cada uno de nosotros. Que si bien y sin duda Dios tiene un camino especial y único, hay como ciertas recurrencias que nos permiten hacer como un prototipo, un diseño de proceso de fe, ¿no? Y lo primero a decir es esto, ¿no? Mi vida, ¿no? La fe es mi vida, que va avanzando, en la cual voy teniendo experiencias de todo tipo, y dentro de esas experiencias de todo tipo, experiencias religiosas, pero que en un momento particular Dios interviene de una manera muy especial en mi vida, ¿sí? Por ejemplo, en la hermana fue cuando fue a dar catequesis a los chicos discapacitados en la parroquia y ella encontró que ahí encontraba un gusto por las cosas de Dios enormes, ¿no? En Elena fue cuando alguien le dijo, che, pero Dios te quiere libre, te quiere feliz. Y dice, Dios no era... Y ahí Elena hizo como un clic, ¿no? Dios tiene momentos en los cuales interviene de una manera fuerte en nuestra vida. Y generalmente hay uno, el primero de todos esos, que a nosotros nos transforma, nos da un vuelco, ¿sí? La iglesia le llama a esa experiencia querigma, que ya algo vimos, ¿no? Con el misterio pascual. Querigma era el anuncio y la experiencia de que Dios te ama tanto que da su vida por vos, ¿no? Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único para que el mundo se salve por él, dice Juan en una de sus cartas, ¿no? Y el querigma es esto: Jesús murió y resucitó para salvarme, pero no es algo que me cuentan, es algo que tengo que sentir. ¿Y qué es lo que siento? La inmensidad de ese amor de Dios. Y eso me cambia, me transforma. Me acuerdo el día, la hora, el lugar. Por ejemplo, la hermana se acuerda de la frase que sintió internamente, ¿no? Nora, yo no quiero parte de tu tiempo, yo quiero todo tu tiempo. No quiero parte de tu vida, quiero tu vida, ¿no? Y la hermana cuando nos lo contaba, ella decía, ¿no? Que se le ponía la piel de gallina. Y la Elena nos repetía frases textuales, ¿no? De su memoria, de lo que ella compartía, ¿no? Esta experiencia del querigma es como un pluk, ¿no? Dios interviene de una manera fuerte y nos hace experimentar con toda su fuerza el amor que tiene, ¿no? Entonces ahí mi vida sufre una transformación que empieza a, sin que yo me dé cuenta, ¿sí? Sin que sea un proceso consciente, a irme transformando de a poco. Entonces capaz que una semana estoy como súper religioso, lo tengo re presente a Dios, otra semana ya no tanto, otra semana nada, otra semana mucho. De repente trato a las personas de una manera, quizás más fraterna, más atenta, más servicial. De repente me olvido y las vuelvo a mandar al diablo como hacía antes. ¿Sí? Es como que vamos fluctuando, ¿sí? La hermana esto lo vivió, por ejemplo, en la adolescencia, cuando ella decía
que había semanas que iba a misa el domingo, se iba de acá, se iba allá, qué sé yo, y otras semanas que parecía que se olvidaba de Dios, ¿no? Ese fue su testimonio, ¿no es cierto? Ese proceso, así como de que Dios nos va transformando sin que nosotros nos demos cuenta después del carisma, se llama purificación. ¿Sí? Es un proceso inconsciente de parte nuestra. Dios lo va haciendo en nosotros. Y está marcado por esto, ¿sí? Los sub y bajas, los altibajos. ¿Qué es lo que pasa? Dios en un momento, después de todo esto, como que frena la pelota y te dice, a ver, ¿qué querés hacer? ¿Me querés en tu vida o no? ¿No? Te exige una respuesta. ¿No? Te mostré todo mi amor, fíjate que, no sé si te habrás dado cuenta, pero mira, no miras a los demás como los mirabas antes, tú estás tratando distinto, ¿cómo está tu autoestima? ¿No está mejor que antes? Como que te vas dando cuenta de este proceso de purificación y Dios te exige como una respuesta, ¿no? No es que se te va a aparecer y te va a decir, che, loco, ¿qué querés hacer? Sino que uno interiormente siente que tiene que dar esta respuesta. Y cuando uno la da positivamente, a ese momento se lo conoce en la iglesia como bautismo. No el bautismo de bebé, de chiquitito, ¿no? Sino un bautismo de verdad experiencial. Es el momento en el cual yo adhiero a la fe. El bautizado, justamente, el bautismo es lo que nos abre las puertas a la fe. Entonces es un bautismo, insisto, no el de bebés, sino interior, en el sentido de, sí, creo en vos, te quiero en mi vida. Le respondo a este Dios que me busca y me llama, ¿sí? Y yo le respondo y Dios me contesta, bueno, entonces toma. Y nos regala, nos invoca ahí, 3 regalos nos hace. Nos regala la fe, la esperanza y la caridad. ¿Qué son? ¿Vos me crees en tu vida? Bueno, toma. Te invito a que tengas fe, que tengas caridad y que tengas esperanza. Te las regalo, ¿no? ¿Qué es esto? La fe es tratar no, es mirar al mundo como Dios lo ve. La caridad tiene que ver como sentir como Dios siente y la esperanza tiene que ver con el actuar como Dios actúa, ¿no? ¿Por qué? Porque en el bautismo Dios nos regala el tomar conciencia de que somos sus hijos, ¿no? Y en definitiva es pensar como Jesús, la fe, actuar como Jesús, la esperanza y sentir como Jesús, la caridad, ¿sí? Entonces, ante nuestra respuesta, Dios nos regala esto. Y ahí empieza un proceso de conversión, de transformación personal, ya no inconsciente como en la purificación, sino consciente. Por eso se cambia de nombre y se le llama conversión. Y es que de a poquito Dios, con nuestra ayuda, va haciendo que nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestro actuar sean cada vez más parecidos a los de él, a los de Jesús. ¿Sí? Todo este proceso que empieza a partir del bautismo y que termina el día de nuestra muerte se llama mistagogía, que es la etapa en la cual Dios nos va pedagógicamente convirtiendo mistagogía, pedagogía del misterio, eso significa. Entonces es la pedagogía, la manera que tiene Dios de introducirnos en su misterio de amor, ¿sí? Y que se abre con la conversión y termina el día de nuestra muerte cuando lo veamos cara a cara, ¿sí? Esto es un esquema de fe, ¿no? Resumidas cuentas, mi vida, el carisma, la purificación, el bautismo, la conversión y la mistagogía, ¿sí? A ver, hay caso y caso y cada uno tiene un proceso personal y distinto. Pero si uno se pone a pensarlo, y lo vemos en los testimonios, a lo mejor cada uno puede pensar en su propia experiencia, va a ver que va a encontrar algunas cosas que pueden ir acá. No significa que sea perfecto, es el esquema que a mí se me ocurrió. ¿Sí? No lo hizo un papa, no lo dijo Jesús, a mí simplemente. Y es tan cuestionable como eso. ¿Sí? De hecho, en la instancia evaluativa yo les voy a proponer a ustedes que puedan pensar ustedes un esquema de fe posible. Bien, les decía al principio, la propuesta de la clase de hoy es que vean este videíto, puedan leer estas 10 páginas que van a encontrar en el aula y que empiecen a trabajar con la instancia evaluativa, ¿sí? Buena semana.